primero, ¿cómo se siente este círculo cercano de PPK? Porque claro, entiendo que él también mantiene este círculo cercano de personas a las que puede considerar amigos, a las que puede considerar que fueron su equipo en su momento. ¿Cómo se siente a la interna lo que está viviendo PPK hoy? Creo que todos los que de una u otra manera queremos, apreciamos a PPK, al expresidente Kuczynski, creo que nos resulta penoso, ¿no? Doloroso ver estas imágenes en donde el expresidente es tratado como si fuera un delincuente, ¿no? Y además con la sensación de que estuviera huyendo del país, ¿no? Cuando creo que no es eso muy exacto con la realidad. Todos recordarán que Pedro Pablo Kuczynski viene pidiendo hace mucho tiempo al Poder Judicial que le permitan salir para precisamente tener las intervenciones coronarias, quirúrgicas al corazón que él necesita para el cambio de una válvula y unos arreglos que él tiene con el marcapaso en el corazón. Claro. Esto ya hace mucho, o sea, esto no es nuevo y de hecho esta situación ha generado que él sea un recurrente enfermo, internado en la clínica en la que permanentemente acude por precisamente estos problemas, ¿no? Por estos inconvenientes. Entonces, la situación de salud de Pedro Pablo Kuczynski no es desconocida por el Poder Judicial. En segundo lugar, lo que yo entiendo es que ya se había vencido el impedimento de salida del país. El 29 de mayo, o sea, ya tenían el 29 de mayo ya estaba vencido el impedimento. O sea, él, en términos legales, no tenía ningún problema en salir del país. Es decir, el día siguiente él podría haber tomado un avión si lo hubiera querido. Hay una formalidad, sin embargo, y creo que hay también jalón de orejas para su abogado, porque él tenía programado para el día de hoy, el abogado tenía programado para el día de hoy una audiencia que se llama una audiencia de ratificación que hace el juzgado en el que le dice, muy bien, a ver, durante todo este tiempo usted ha cumplido con presentar sus informes mensuales, ha cumplido con no salir de la ciudad, claro, ha cumplido con todo lo que se le ha indicado que no debe hacer, perfecto. Bueno, entonces no vemos ningún problema en que ahora usted, si tiene que salir del país, lo haga. Eso iba a ocurrir levantan con eso y todas con las eso alertas. Ratifican lo que se llama, ratifican en audiencia, ratifican el vencimiento del impedimento de y eso de no del se país. llegó a realizar. Eso ocurría hoy en la mañana, eso estaba programado para que ocurra hoy en la mañana. Correcto. O sea, en tiempos regulares, esta mañana hubiera ocurrido y hoy en la noche Ahora, o mañana en la mañana, claro, Pedro Pablo Kuczynski hubiera podido viajar sin ningún inconveniente. Y lo que dice el abogado es que esto se aceleró por una llamada del premier Eduardo Arana, como preocupado, diciendo que no queremos otra persona más evadida de la justicia. Claro, yo creo que la lógica del abogado era, no te preocupes, tú no tienes ningún impedimento, yo voy a tu audiencia, porque es una audiencia de formalismo, voy a tu audiencia, participo para presentar los informes y no pasa nada, tú viajas normal. Pero claro, él llega al aeropuerto y como se trata de un personaje público, reconocible, el personal de migraciones ha levantado el teléfono y ha dicho inmediatamente, oye, tenemos acá al doctor Kuczynski, ¿qué hacemos con él? El ministro de Justicia ha llamado inmediatamente al premier y han dicho, párenlo. Esto ha tenido que ser una orden claramente política, o sea, y todo el caso PPK es verdad, es por la naturaleza además de ser un expresidente, pero no debería ser así, está politizado, o sea, el caso judicial está politizado. Y claro, ya a estas alturas es obvio que ministro del Interior, ministro de Justicia, premier, todos han puesto pues ahí su cuota de politización en este caso, ¿no? Ahora, ¿y por qué querrían hacer esto con la figura de un político que en los papeles no tenía ese impedimento? Es una excelente cortina de humo frente a lo que está viviendo el país, frente además la próxima presencia del gabinete en el Parlamento para pedir el voto de confianza, una presidenta que tiene 2% de aprobación por la ciudadanía, es decir, darle un poco de circo al país por parte de la señora Boluarte y de su gabinete, me parece que les viene bien para distraer un poco la atención frente a la inacción del gobierno. Como decir, a mí no se me escapan políticos investigados por la justicia y miren cómo lucho contra la corrupción y cómo lucho contra la delincuencia y entonces vamos a meter a PPK otra vez a recluirlo en su casa y encerrarlo en 4 paredes.
pero PPK no es secuestrador, PPK no es el delincuente que la gente quiere que... Claro, muchos ahí dicen, ¿no? oye, ¿cómo salió Miguel Rodríguez, alias Cuchillo? ¿Cómo salió un funcionario de gobierno como el señor Santibáñez, teniendo incluso audiencias de impedimento de salida del país? Impedimento de salida del país, teniendo órdenes de recompensa para quien dé información sobre sus cabezas, o sea, claro, con una serie de cosas, como ocurrió con el mismo señor Cerrón, que durante un par de años estuvo buscado y nadie sabe dónde está, ¿no? Ahora, esto no quita que sobre la figura de Pedro Pablo Kuczynski hay una investigación por presunto lavado de activos. Y va a continuar. Correcto. Y la idea era, probablemente, digamos, siempre hablar hacia atrás es un poco más fácil, ¿no? Pero si probablemente Kuczynski iba donde el juez, le decía, oye, tengo acá mi ticket, salgo tal día, regreso tal día, cosa que no estaba obligado a hacer, no estaba obligado a hacer, pero a lo mejor si lo hubiera hecho, de repente hubiera generado un clima de confianza para que esta salida no sea, pues, frustrada y no tenga tantos inconvenientes. Claro, ¿no? En todo caso, eso no lo advirtió la defensa legal de Pedro Pablo Kuczynski, que más bien probablemente no avisó a las autoridades. Porque probablemente se comportó como se comporta con cualquier otro, digamos, procesado, en el sentido de que ya se levantó tu impedimento de salida del país, ya no tienes, digamos, ningún mandato que te impida salir, y entonces es lo que corresponde. Pero claro, tratándose de Kuczynski, pues un personaje político, aprovechan, no contó con la variable política, que los políticos iban a utilizar, en este caso que el gobierno iba a utilizar, para crear una cortina de humo en torno a él, ¿no? Ahora, definitivamente el viaje, lo han dicho sus allegados, no era una figura de evasión, no era una figura de ponerse a buen recaudo, incluso apelando al hecho de tener a la familia allá, pero la gente podría tener esa impresión, ¿no? Un ciudadano de a pie que ve un viaje muy cercano a la audiencia. Probable. Bueno, yo me imagino que si es que alguien como Kuczynski quisiera escapar del país, no lo hace por el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto internacional, con 20.000 personas circulando en ese momento, avisando a protocolo del aeropuerto que va a salir, con asistencia médica del propio aeropuerto, de la aerolínea. O sea, si hubiera querido fugarse, me imagino que lo hacía pues por Ecuador, por Puno, por alguna frontera de bajo control, para que se escape sin que sea advertida su salida, cosa que no ocurrió. Él lo estaba haciendo, digamos, por el aeropuerto de la manera regular, como lo hace cualquier ciudadano de bien, cualquier ciudadano normal, ¿no? Ahora, claro, y lo que usted dice es, capaz le faltó el cálculo político de saber que él, digamos, ya no es una figura políticamente activa, pero sobre la que puede caer. El cálculo político que sobre todo debió hacer el abogado, creo, de decir, oye, este no es un personaje cualquiera, es una persona que ha sido presidente de la República, sobre quien siempre pueden haber ciertas suspicacias, y entonces hay que ser también un poco suspicaz para medir un poco qué hacer, ¿no? Ahora, pero la figura de una alerta migratoria, legalmente se dice no tiene ningún asidero. En ese momento no tiene ningún asidero, y en ese momento, en esta parte sí coincido con su abogado. En ese momento se produce un secuestro. Él dice secuestro administrativo. No existe el secuestro administrativo, se llama secuestro. El Código Penal tiene una sola figura, que se llama el secuestro. El secuestro es cuando alguien, sin fundamento legal sólido, te impide y te retiene indebidamente y te impide, por ejemplo, él, ¿no? De hecho, lo han puesto en una habitación, lo han encerrado en una habitación hasta esperar de que alguien se pronuncie. No dijeron, señor, usted no puede viajar, disculpe, no, retírese de la fila. No le han dicho eso. Lo han tenido que pasar a una sala como si fuera un delincuente llevando droga. Espérese aquí hasta que haya una orden superior para ver qué hacemos con usted. O sea, ahí hay un secuestro. A él lo han secuestrado durante ese tiempo. No es un secuestro administrativo, es un secuestro delictivo, un secuestro que está configurado en el Código Penal como un delito. Ahora, se entiende que también él está separado de su familia, él está de alguna manera concentrado aquí en un proceso que lo tiene, un proceso que también quisiera tener su percepción de cómo viene este proceso por lavado de activos, porque es uno de los tantos procesos que ha tenido. Bueno, la familia está en Estados Unidos, la esposa vive en Estados Unidos, nunca más regresó por estas circunstancias que afectan al doctor Kuczynski. Sus hijas, bueno, siempre vivieron allá, entonces alguna viene de vez en cuando como turnándose a visitarlo y a mirar un poquito cómo está él, pero no son personas que vivan con él, son personas que lo visitan, digamos. ¿El hermano también? Y el hermano
digamos, creo en Reino Unido, pero viene. Que es un profesor de la universidad, él viene con alguna frecuencia, cada 3 meses más o menos, a verlo, ¿no? A verlo cómo está. Pero digamos, en lo habitual, en el día además, siempre por unos días, ¿no? Pero en lo habitual, en el día a día, él está solo. ¿Y cómo está su salud también en este último periodo? Porque en la semana hubo una alerta, al menos a nivel periodístico, nos enteramos que tuvo un internamiento, creo, por horas en la clínica, pero ¿cómo lleva también su avanzada edad? Como te mencionaba hace un rato, es muy habitual que él cada cierto tiempo termine internado por algún inconveniente. No tiene una condición coronaria de funcionamiento del corazón regular y eso hace que permanentemente tenga que ir a la clínica para poder ser pues atendido, para revisarse y como en este caso pues permaneció algo de 48 horas en la clínica, ¿no? Ahora, y yendo a la investigación, que es una investigación donde la hipótesis fiscal habla de que ingresó una plata a la campaña, 1.5 millones de soles a la campaña de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo ha visto todo este proceso? Porque son años también. Una crítica válida a la justicia es lo que demora, pero finalmente los fiscales dicen, seguimos buscando delito ahí. Sinceramente el detalle no lo tengo, porque yo no soy el abogado y aunque parezca mentira, nunca conversamos estos detalles. Digamos. A mí lo primero es que a mí me sorprende que este proceso sea un proceso extenso, como ha ocurrido con todos los políticos, en todos los casos similares que se han conocido, que duran excesivamente un periodo prolongado de tiempo que a mí me parece que es irrazonable, ¿no? En segundo lugar, a mí, si es que en el caso del doctor Kuczynski ya hubieran habido mayores elementos, ya estaría esto en un juicio oral, ¿no? Nada de esto está ocurriendo. Me parece que el proceso está como ahí, como ahí. El problema es que mientras que eso está ahí, la situación personal de él, como de todas las personas, pues están en un limbo, esperando a que ocurra algo, ¿no? Porque algunos en su momento dijeron, con este cambio que hubo sobre la figura de organización criminal, este es un proceso que podría ir cayéndose, digamos. Y creo que el propio PPK en su momento salió a cuestionar a los fiscales duramente y a decir, bueno, esto va al archivo. Sí, bueno, en términos legales hay un hecho que a mí me parece que es fundamental, que no ocurre en el caso del expediente Kuczynski, sino ocurre en el caso de la señora Fujimori. La señora Fujimori ha interpuesto una inconstitucionalidad contra el proceso, ¿no? Una afectación constitucional, me imagino que ha llegado vía una acción de amparo en realidad, en la que lo que ella dice es, oiga, señores del Tribunal Constitucional, ustedes tienen que controlar que lo que está diciendo el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial es están utilizando una figura para decirme que aquí ha habido lavado de activos, que aquí ha habido financiamiento ilegal de organización política, que aquí ha habido pitufeo, todo ese tipo de cosas, pero esos delitos no existían cuando se habría producido los hechos que se utilizan para indicar el delito. Claro, hablan de que no existía la figura tal y como la conocemos. Y en el derecho penal, efectivamente, como el derecho constitucional en general, hay un elemento que es fundamental, la tipicidad y la legalidad. ¿Qué significa eso? Que para que a uno le incriminen un delito, esa figura tiene que estar prevista en una ley penal, en el Código Penal. Tiene que decir, por decir, el homicidio es aquel que mata a otra persona bajo estas condiciones. Si no está dicho eso, es una muerte, pero no es ¿no es cierto? No es un asesinato, no es un homicidio, etcétera. Y eso es lo que está diciendo, lo que ha dicho Keiko Fujimori en el caso Cócteles. Si eso, el Tribunal Constitucional dice efectivamente, aquí hay una afectación al principio de tipicidad y legalidad, todos estos casos cuestionados como el de Keiko Fujimori y el señor Kuczynski, porque son similares en esa parte, se caen. Ahora, volviendo un poco al viaje, ¿tenía fecha de retorno? Digamos, era un pasaje de ida y vuelta. La verdad, desconozco el detalle. El abogado ha dicho que sí, ya había, cuando compras el pasaje, había comprado la fecha de salida como la fecha de retorno, lo que significa que tenía una programación. Quizá quería pasar sus últimos días con el entorno familiar más próximo y de esa manera viajar a los Estados Unidos. Pero usted nos dice... Bueno, que se entiende en el... No, a ver, yo lo que yo sé es que, es algo que además se lo ha dicho permanentemente y que se lo ha dicho incesantemente al sistema de justicia, es que él tiene una condición coronaria probada de insuficiencia de funcionamiento cardíaca y que esa situación lo tiene, digamos, agravándose
semana tras semana, día tras día. Y por eso él tiene una urgencia de viajar hace muchísimo tiempo, porque incluso los doctores aquí en Lima, que le han hecho, digamos, varias cosas, pero algunas de las cosas le han dicho, oye, las válvulas no te las podemos cambiar porque esas te las pusieron allá. Y como que de haber alguna técnica médica, algunos códigos, algún elemento que dicen eso, te las tienen que cambiar tu médico o los médicos donde te pusieron la válvula, y eso no lo tocamos nosotros. Bueno, tremendo el tema en todo caso. Terrible, penoso, penoso porque Pedro Pablo Kuczynski, yo lo conozco de cerca, yo creo que es un gran hombre. Todo lo que ha pasado con él es un poco una desgracia, y lo que se ve ahora además con estas imágenes son pues muy grave la denuncia que hacen, ¿no? desde el lado de PPK, de una intromisión política, de un aprovechamiento político. En todo caso, a mí me parece que algo de eso hay. Bien. Algo de eso hay sin duda. Le agradezco por su tiempo, señor Violeta, un gusto conversar con usted y también enterarnos más del caso. Encantado. Gracias, muy buenas noches.